Porque para poder servir al Señor hay requisitos. En Hechos capítulo 6 vemos que habían 3 requisitos esenciales. Para aquellos que querían servir a las mesas. Ni siquiera compartir la palabra, sino a las mesas. Buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Amén. Entonces leemos, ¿no? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Timoteo era un colaborador de Pablo. Y Pablo, cuando le escribe la carta, le está recordando a Timoteo que en verdad Timoteo conocía las Escrituras, ¿no? Pero no de grande, sino desde niño. Lo que quiere decir que en Gadi, ¿no? Keila, Zoe, ustedes que son niñas, cualquier niño puede conocer las Escrituras desde ahora, con un propósito, ¿no? Por ejemplo, no es fácil para una persona mayor meterse en las profundidades de la palabra, ¿no? Y crecer y madurar, sino hasta después de un tiempo. Entonces hay una ventaja en conocer al Señor desde niños o desde jóvenes, ¿no? Gracias al Señor. La mayoría conoce un poco de Timoteo a través de las cartas. No conoceríamos a Timoteo si no fuera por las cartas que Pablo le escribió. Él, por ejemplo, menciona, ¿no? Pablo menciona a su mamá Eunice y a su abuela Loida, ¿no? Quienes habían instruido a Timoteo, tanto físicamente como espiritualmente. Por ejemplo, la mamá de Timoteo obviamente lo amamantó, ¿no es cierto? Pero ¿hasta qué edad lo amamantó? Hasta los 2 años, 3 años, no sabemos. Pero toda madre amamanta a sus hijos. Pero hay un momento en que el ser humano comienza a crecer y tiene que dejar de amamantar. Y a esa acción se le llama destetar, ¿no? Y es importante que este niño crezca a fin de que ya no esté siendo amamantado y esté siendo alimentado solamente por leche. Porque según Pedro, la leche es ¿para quién? Para los niños recién nacidos. Es espiritual. ¿Amén? Amén. Espiritual y físicamente. Los niños que recién nacen necesitan leche, Amén. ¿verdad? Igual ocurre en el nuevo hombre, o igual ocurre en el nuevo ser, en el nuevo creyente que recién ha nacido. De repente tiene 20, 30, 40, 50 años, pero recién ha recibido a Cristo. Entonces ese hermano necesita la leche espiritual no adulterada, dice la versión Reina Valera. Amén. Y la versión Recobro dice sin engaño. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en Gadi tú necesitas la leche espiritual, ¿verdad? Todo aquel que es nuevo creyente necesita la leche espiritual. Amén. Porque es nuevo creyente. Amén. Pero no es normal que después de un tiempo, imagínense un niño de 8 o 9 años todavía lactando. No es normal. La misma naturaleza enseña que cuando el bebé comienza a tener dientes, es que ya puede comer algo más sólido. Amén. ¿Verdad? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú sabes las Escrituras desde que eras un niño. Gracias al Señor. ¿Sí? La mayoría de hermanos conocemos, aún personas inconversas conocen la historia, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde el que era hijo ya se va al mundo y malgasta su tiempo viviendo perdidamente. Después de un tiempo, no sabemos cuántos años, el Señor lo despierta a través de situaciones complicadas y difíciles en su vida. Y él decide volver a la casa. Porque piensa, en la casa de mi padre todo es mejor. Hay buena comida, buena bebida,
¿verdad? Hay un lugar donde dormir, donde crecer, tengo mi familia, tengo todo. Y él lo había cambiado todo por nada, por una vanidad de la vida. Y esto le ocurre y le puede ocurrir a cualquiera de nosotros si nos descuidamos en el Señor. Amén. Nadie está libre. Amén. Nuestra única confianza es el Señor. Y nuestra salvación está quedarnos en la casa del Padre. ¿Y qué es la casa del Padre? La iglesia. Gloria a Dios. Cualquier hermano que sea fuerte en el Señor, que se aleje de la iglesia, de los hermanos y de la comunión, está condenado al fracaso. ¿No? Amén. Bueno, él decide volver. Y todos conocemos esa parábola, ¿no? Y vuelve y hay fiesta. El padre hace fiesta porque, ¿qué dice, no? Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha vuelto a la vida. ¿Qué cosa quiere decir? Que cualquier hermano que no está en la comunión del cuerpo de Cristo, para Dios está muerto y está perdido. Así que nuestro Padre Celestial, como tiene un corazón de amor, siente que su hijo estaba muerto y ha revivido. Entonces hace fiesta. Es un motivo de fiesta para el Padre, ¿no? Gracias al Señor. Pero no hay ninguna gloria en irse al mundo y volver. ¿Qué gloria hay ahí? Mi hermano agarra y se va al mundo, malgasta su vida, hace tantas cosas negativas, vive perdidamente, luego vuelve. ¿Qué gloria hay en eso? Ninguna gloria. Lo que Dios muestra es su gracia. O sea que no hay que hacerle mucho, se podría decir, loores al Hijo. No, más bien al Padre. Porque el Padre es amoroso y dispensa su gracia. ¿Verdad? Pero pareciera que en esta fiesta la gloria se le lleva al Hijo. Por la fiesta. Cuando no debe ser así. Esta parábola en verdad no se debe llamar el Hijo pródigo. Se debe llamar el Padre amoroso. Porque es el Padre quien tiene un corazón de amor, ¿verdad? Y vuelve y hay fiesta. Pero la Biblia es maravillosa. Porque muestra un pasaje donde realmente hay una fiesta que en verdad le da gloria al Padre. Vamos a leer Génesis. ¿Les parece? Gloria a Dios. Amén. Siervo, cuando hablas de la herencia espiritual, un toque antes de que, Sí, bueno. como tú dices, ¿no? Cuando el niño ya crece y tiene dientes y todo, Sí. y le siguen dando leche espiritual, Sí. no es bueno para el niño, y de paso, como ya le ha crecido dientes, incluso al que amamanta también lo maltrata. Así es. Bendito el Señor. Así es. Esa es la desventaja de no crecer a tiempo. ¿No es cierto? Se ha perjudicado también el que amamanta. Por supuesto. Vamos a hablar de eso. Muy buen punto. Pero vamos a leer primero Génesis. Amén. ¿Qué les parece si leemos 21? Amén. Esto sí me impactó y la verdad es que me llena el corazón. No hay ninguna gloria en irse al mundo y volver y que le hagan fiesta, pero sí hay gloria, ¿saben cuándo? Cuando un hijo crece. Tal vez también, Yo tengo... También la gloria en parte es porque él está reconociendo que necesita al Padre, Uh-huh. que lejos del Padre nada es, o sea, él está como que arrepintiéndose de su mal camino, Uh-huh. y por eso es que también, ¿no? El Padre se goza, ¿no? Claro, hay gozo. Porque hay muchos que no vuelven. No, es cierto, muchos no vuelven, pero hay gozo, Amén. ¿verdad? Hay mucho gozo y hay mucha gracia. Pero en Génesis 21 ocurre algo. 21:8. Leemos, dice, esto se refiere a Isaac, Amén. hijo de Abraham. El niño creció, dice. ¿Qué les parece? El niño creció, amén. Y fue destetado. O sea que ya no le dieron más teta. ¿Qué les parece? Y la Biblia muestra ese hecho para nosotros. ¿Qué pasó cuando Isaac fue destetado? ¿Qué hizo Abraham? ¿E hizo Abraham? ¿Qué hice? ¿Banquete? No. Un gran banquete. Un gran banquete. Una gran fiesta. Porque aquí sí hay gloria. Hermanos, debemos alegrarnos. Amén. Aleluya. El día que fue destetado Isaac. Yo tengo 5 hijos. Cuando un hijo comienza a crecer, ¿verdad? ¿Qué sentimos los padres? Alegría. ¿O no? Claro, por lo menos cuando ya decide el padre de destetarlo o la madre destetarlo, es porque ya ve en él que ya da un paso adelante. Exactamente. Ya ha crecido. A mayor crecimiento, mayor responsabilidad, mayor conciencia.
¿Verdad o no? Miren, hermanos, qué alegría le da al padre. Por ejemplo, yo veo a mis hijas que están creciendo y a medida que crecen son más conscientes, ¿no? Uno comienza a ayudar, la otra comienza a ayudar, ya no todos lo tienen que hacer los padres. Antes los padres cambiaban pañal, compraban, hacían todo. Pero ahora resulta que la hija ayuda, el hijo ayuda, lavan, compran, ayudan en casa. No son una carga, sino una ayuda. Entonces, qué alegría. Del lado espiritual es lo mismo. Qué alegría cuando los hijos crecen. Cuando el hermano tal comienza a leer la palabra, comienza a recibir la luz del Señor. La hermana tal comienza a recibir la luz del Señor, la revelación del Señor, hay una alegría en el corazón. Porque en vez de ser una carga, ¿a quién cuidar? Comienza a cuidar con nosotros. El hijo menor que se fue, ¿saben qué? Es mejor cargar una mesa de 2 que de uno solo. Cuando el hijo menor se fue, ¿quién llevó todo el peso? El hermano mayor, junto con el padre. ¿Verdad? Así que, cuando el hijo menor volvió, él pensó en su razonamiento lógico y dijo, no soy digno. No soy digno de llamarme tu hijo. ¿Recuerdan? Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, ¿por qué llegó a esa conclusión el hijo menor? Hazme igual que tus jornaleros. Porque un niño, dice Gálatas, capítulo 4, el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. En nada. Leamos Gálatas 4.1. A ver, ¿qué dice Gálatas 4.1? Leamos. Cierto. Leemos Gálatas 4.1, dice, pero digo, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Qué les parece? Mientras uno es niño, está bajo cuidado de otros. O sea, es una carga. Pero cuando los hijos crecen, pasan a ser colaboradores de Dios. Ayudan. Entonces, gracias al Señor, porque hizo banquete Abraham, porque ya Isaac fue destetado. Cuando vamos creciendo espiritualmente, hay una alegría. Es una fiesta mucho más rica que Lucas 15, que la del hijo pródigo. No, es otro tipo de fiesta, ¿verdad? Porque, quiero decirles una cosa, hermanos, la gran mayoría siempre vive equivocada, errando el blanco. No lo digo yo. Si leemos la historia de la humanidad y la Biblia, nos daremos cuenta. Voy a poner unos ejemplos, ¿no? Lo que ocurre en la política. La gente, la mayoría, vota por un candidato que va a ser presidente, ¿verdad? O alcalde, y luego sale este candidato de presidente y se descubre que está robando. ¿Verdad o no? Entonces la gran mayoría se equivocó. Y si leemos la historia de la humanidad, siempre ha sido así. La gran mayoría está equivocada. Por eso que el Señor habló de un pequeño rebaño. Habló de un pequeño rebaño. Entonces no es la mayoría la que debemos mirar, sino al Señor. En el Antiguo Testamento, Moisés envió a 12 espías. 12. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y de los cuales 10 dieron una versión, que en Canaán habían gigantes y que a los ojos de ellos eran como langostas y tuvieron miedo. De 12 espías, solo 2 vieron las cosas de forma diferente, Josué y Caleb. Mientras la mayoría veía gigantes, ¿qué vieron Josué y Caleb? Pan. Porque ellos dijeron, los comeremos como pan. Amén. En el tiempo de Nabucodonosor, todos los jóvenes comían la comida del rey. Todos. Solo 4 jóvenes rehusaron comer la comida del rey. ¿Quiénes fueron?
Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ¿verdad? Minoría. De tanta multitud, solo habían 12 discípulos. De 8.000 millones de personas que somos hoy en el mundo, si el Señor viniera ahorita, Él dijo, solamente va a sellar 144.000. Siempre la minoría. Donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. Gracias al Señor. Sí, esos 144.000 son santos. Son creyentes. Y son santos, minoría. La palabra también. Sí, minoría. Vírgenes. Sí, minoría. Entonces, Abraham tuvo muchos hijos. Pero solamente hizo fiesta cuando fue destetado Isaac, minoría. Entonces, no es la gran mayoría. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ese discernimiento, hermanos queridos? De entender que Dios quiere que crezcamos. No todo el tiempo podemos ser niños espirituales. Tenemos que crecer en el Señor. Y para que crecer hay que alimentarnos adecuadamente con la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Si no comemos la palabra del Señor, la sana palabra del Señor, entonces difícilmente vamos a crecer y madurar. Difícilmente. Entonces Timoteo era un niño cuando comenzó a ser instruido y alimentado por las sanas palabras del Señor a través de su madre Eunice y su abuela Loida. Y cuando fue un joven, ¿verdad? Él estuvo en la capacidad de poder ayudar a otros hermanos. Cuando somos niños hay cosas que no podemos hacer. Necesitamos crecer y madurar para poder llevar la responsabilidad. A veces un hermano se va al mundo, una hermana se va al mundo y después de un tiempo vuelve y todos estamos contentos, ¿verdad? Gracias al Señor, que el Señor recobró a ese hermano, lo restauró a ese hermano. Pero no los podemos colocar al instante en el servicio. ¿Saben por qué? Porque para poder servir al Señor hay requisitos. En Hechos capítulo 6 vemos que habían 3 requisitos esenciales para aquellos que querían servir a las mesas. Ni siquiera compartir la palabra, sino a las mesas. Buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Cuando los hermanos que están en la responsabilidad, en la delantera, llámense diáconos, ancianos, invitan a un hermano que acaba de regresar del mundo, o a una hermana, y le dan una función, sin estos 3 requisitos, esa iglesia no tiene futuro. No tiene futuro. Imaginémonos que en un negocio pongamos a una niña de 10 años a administrarlo. Ese negocio no tiene futuro. ¿Y cómo nos puede ocurrir y cómo podemos pensar que en la iglesia del Señor, un hermano que es neófito o un hermano que ha ido al mundo y ha vuelto y le llamamos porque es elocuente o conoce algo de la palabra para que comparta? No, hermanos, eso hace mucho daño a la iglesia, mucho daño a la iglesia. Por eso que no hay futuro. Amén. Tenemos que entender las cosas como el Señor nos enseña en la palabra. Todo hermano tiene que cumplir ciertos requisitos para servir al Señor. Amén. ¿Sí? Gracias al Señor. Entonces nos alegramos porque los hermanos son destetados, ¿no? Amén. Están buscando al Señor, amando al Señor, se están constituyendo en la palabra, están orando. ¿Verdad? Amén. Es una alegría para un papá ver que su hijo, ¿verdad?, ya no lacta. Para mí como padre es una alegría ver a mis hijos crecer, verlos responsables, verlos laborar conmigo. Miren, en el tiempo de Noé habían miles de personas, pero solamente 8, minoría, entraron en el arca. ¿Qué estuvieron haciendo los hijos de Noé? ¿Viendo cómo el padre trabajaba? ¿Viendo cómo lavaba, cómo limpiaba, cómo hacía el arca solo? No, estaban cooperando con él. ¿Verdad o no? Y dice la palabra que ellos tenían sus esposas, lo que quiere decir que ya tenían cierto grado de madurez. Ya no eran niños. Un bebé no puede hacer mucho. Lo único que requiere un bebé es alimentarse adecuadamente, para que después de ese crecimiento pueda edificar la iglesia, ¿no? Así que no digamos que somos niños. Comamos la palabra del Señor, ¿no? Bebamos la palabra del Señor.
había muchas personas mayores en la iglesia que tenían en poco a Timoteo porque era joven. Y Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, en Gadi tú puedes ser joven, pero nadie te debe menospreciar. Keila, tú puedes ser joven, nadie te debe menospreciar porque eres joven. Al contrario, Pablo le dijo, sé modelo, sé ejemplo. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, fe, pureza. ¿Será posible que una niña de 13 años, 14 años, una joven de 18 años, una joven de 10 años, una niña de 10 años, impacten a los demás? Amén. Por supuesto. Jesús tenía 12 años, cuando estaba en discursos con la gente más sabia de aquel tiempo. Desde el vientre de su madre impactó a Juan el Bautista. Amén. Amén. Samuel fue otro hermano, joven, niño, que desde su niñez nunca dejó caer una palabra de Dios en tierra. Es decir, no la puso de lado. Se interesó por las cosas del Señor. Si ahora ustedes se interesan en las cosas del Señor, les puedo asegurar una cosa. Recuerden esto, que el Señor le dijo claramente al hijo mayor, al que no se fue al mundo, al que no fue a vivir perdidamente, al que no se divirtió, al que no fue engañado, ¿qué le dijo? Hijo mío, todas mis cosas son tuyas. O sea que le dio la administración de la casa, no hacia el menor, porque no estaba capacitado. El menor tenía que aprender día por día, semana por semana, mes tras mes, año por año. Tenía que aprender todo aquello que no aprendió cuando debió aprender. Amén. Amén, gloria. Tuvo que crecer, madurar. Porque todo ese tiempo que él estuvo fuera, hubieron muchas cosas que se hicieron en la casa. Muchas, de las cuales él no sabía. Él no había aprendido. Muchos cambios. Así que cuando vino, se hizo fiesta porque estaba muerto, ahora está vivo. Pero no podía ser puesto en la administración de ninguna manera. Así que ustedes son jóvenes. ¿Sí? Ustedes son jóvenes. Necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor. Crecer y madurar. ¿Por causa de qué? De la casa del Señor. Para que nuestra utilidad en el Señor realmente sea de bendición para otros y para que el corazón del Padre haga un gran banquete, no porque volviste del mundo. Eso no es gloria. Volver del mundo no nos llena de alegría, de gloria, no. Miren, todo padre suele decir lo siguiente, ¿no? Mi hijo es ingeniero, mi hijo es abogado, mi hijo es médico, ¿verdad? Pero nunca van a ver decir con jactancia, ¿no? Mi hijo es ladrón. ¿Verdad? Mi hijo es chismoso, ¿verdad? Mi hijo le gusta vivir perdidamente, aleluya, no. Nadie se jacta de esas cosas, así que no es motivo de gloria para él. La fiesta no es gloriosa por eso. Es una fiesta llena de gracia, porque estaba a punto de morir, gracias a Dios, o estaba muerto, pero ahora está vivo. Pero cuando Isaac fue destetado, hubo un banquete. Porque fue una fiesta, porque su hijo estaba creciendo, estaba madurando. Cuando ustedes crecen, yo me lleno de alegría. ¿Sí? Me lleno de gozo. Porque ese crecimiento, ¿verdad? Para mí significa responsabilidad. Significa madurez. Significa responsabilidad, madurez. Significa servicio. Apoyo. Significa muchas cosas. Puedo confiar. Amén. Si le digo a mi hija, si mi hija me dice, papá, voy a ir a tal lugar. Como yo conozco a mi hija que es responsable y ha madurado, y es una chica que vive a escondidas, mintiendo, entonces yo tengo paz. Porque si mi hija me ha dicho que va a estar en tal lugar, yo confío en mi hija. Pero ¿cómo puedo confiar en alguien que se fue, ¿no? Que está en el mundo? ¿Cómo le voy a creer a alguien que vive perdidamente? No puedo confiar en alguien que vive perdidamente, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a confiar en alguien que vive perdidamente? ¿Cómo el padre le va a decir al hijo menor, hijo mío, ahora te haces cargo de la casa? Es imposible.
Él no sabe cómo servir. Tiene que aprender. Tiene que ser humilde, humillarse y aprender de cero, porque para él es un nuevo comienzo. Amén. Pero el hijo mayor estaba ahí. ¿Cuántas veces el hijo mayor habrá llorado solo? ¿Cuántas veces habrá cargado solo? ¿Cuántas veces habrá limpiado solo? ¿Cuántas veces se habrá sentido solo? ¿Sí? Por eso que el padre le dijo: hijo mío, todas mis cosas son tuyas. Le entregó la administración. Gracias al Señor. Necesitamos crecer, hermanos. Ser alimentados adecuadamente. Amar al Señor ahora. La gran mayoría de hermanos tal vez sea distraída, sea engañada, se vaya al mundo o esté en la religión, se reúna, cante, haga muchas cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Porque no ha crecido, no ha madurado. ¿Qué pasó con los corintios? Los corintios tenían todos los dones, pero eran niños. Leamos 1 Corintios. Vamos a leer el capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Miren lo que dice. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. El otro problema es permanecer niños. Ese es un gran problema. Después de un tiempo, después de un año, todos los creyentes ya no son nuevos. Ya hemos debido crecer y madurar. Ya hemos debido leer por lo menos una vez la Biblia. Conocer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde acaba el Antiguo Testamento? ¿Dónde comienza el Nuevo? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Los corintios se confundieron. Tenían todos los dones, pero eran niños. Y los dones eran como juguetes para ellos. Así que no basta, hermanos, ser niños. Tenemos que aspirar y madurar y crecer en el Señor. Miren lo que dice. 3:1. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. O sea, no vivimos en el espíritu, sino en la carne. Un niño vive en la carne, en sus emociones. Miren lo que dice el versículo 2. Pablo está diciendo lo siguiente: os di a beber leche. En cambio, Abraham hizo banquete porque su hijo ya no iba a beber más leche. ¿Verdad o no? Qué diferencia, ¿no? Abraham hace un banquete porque su hijo no más va a lactar. Va a comer comida sólida. Pero, ¿qué está diciendo Pablo? Otra vez, os di a beber leche. O sea que todavía hay necesidad que lacten, que amamanten, cuando ya debieran ser maestros. ¿Qué dice? Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo. Pero ni siquiera sois capaces ahora. ¿Qué les parece, hermanos? Uno puede tener 10, 15, 20, 30 años y seguir siendo bebé. Y un bebé no puede participar del alimento sólido. A ver, denle a un bebé de un mes un lomo saltado, un bistec, frijoles. No puede. Su estómago, su interior, su parte interna no ha sido todavía capacitada para recibir algo más sólido. Y la leche es para los inexpertos. Podemos tener 20 años y ser niños, tercos todavía, pensando que ahora sí sabemos, sí conocemos. No, porque el crecimiento es evidente. No es conocimiento bíblico solamente, es madurez en tu servicio, en tus acciones. Miren lo que dice el capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Corintios. Versículo 6. Escuchen esto. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Miren, yo no puedo hablar igual con Zoe, que tiene 10 años, que de igual forma que hablara con mi hijo Israel, que tiene 23. No podría.
24. O 24. Ella sabe, por ejemplo, que yo les digo, por favor, vayan a dormir, que tengo que hablar con Israel. ¿Verdad? Porque no están en la capacidad. Por más que quieran, por más que digan, sí, yo entiendo, no entienden. El mismo hecho que digan, yo entiendo, quiere decir que no entienden. ¿Verdad? No puedo dar igual con Zoe que como hablo con Aarón. No se puede, porque hay un lenguaje y hay una responsabilidad. Tampoco puedo castigar.
el cual quiere, el Señor quiere, Dios quiere. ¿Qué cosa quiere Dios? Que todos los hombres, primero sean salvos. Así que Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Es su deseo. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Eso quiere Dios. Pero una vez que este hombre es salvo, que por la fe cree en Jesús y lo recibe como Señor y Salvador y confiesa, ¿sí?, su nombre y se arrepiente, después que es salvo, dice, y venga al pleno conocimiento de la verdad. O sea, Dios no quiere que este hombre sea ignorante. No pueden haber creyentes ignorantes, porque la sabiduría que es Cristo mora en nosotros. Y esto lleva tiempo. Cuando uno es bebé, no tiene su conciencia desarrollada, vive por fe. Lo cambian, lo alimentan, ¿verdad? El Vigilante.
Porque para poder servir al Señor hay requisitos. En Hechos capítulo 6 vemos que habían 3 requisitos esenciales. Para aquellos que querían servir a las mesas. Ni siquiera compartir la palabra, sino a las mesas. Amén. Diáconos. Buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría.